Hi vlog! Welcome to my guys! Hi! Tingin ka pre! Today we are filming Gomborza. So sunny day. Wait, dito. Hello. No, siguro. No, lang de Morgas. Oh, siguro boss, padala kang baril. Kaya ba? Kaya ba? I have been slain by myself. Nabi- Inosente kami lahat! Wala ka naman na ganito! Yung pangyayari, Padre. Gracias. Pero, ay, saan ako titingin? Sa kanya! Oh my God! Terribling pangyayari. Ang bilis kasi. Yes! Sí, señora. Eso es una mentira. Puedo presentar evidencia. Todo lo que siempre pedimos es igualdad. Dilim na, B. Bilisan mo. Ready? Seryoso na to. Ba't bumalik ko? Nunca bebeso! Igualdad. Señora, eso es una mentira. Puedo presentar evidencia. Todo lo que siempre pedimos es igualdad. Un momento, silencio, padre Burgos, te estoy advirtiendo. Evidencia. Todo lo que, todo. Okay. Ano ka tubig? Don't just Ah? Danny L. Yummy. ASMR. Yeah. ASMR guys. Sige, singutin mo pa. Tabo. Yummers. Dikit. Yeah. Yeah. Kita mo. Yeah. Yan na. Naman yung ulang pagkain namin. Ito yung masakit. Di ba kasi napiligo? Di mo nang umuya. Vimos una caja cubierta con una sencilla lona. Cuando lo abrimos, vimos millones y... Ito na. Dale, go. Action. Sí, señora. Eso es una mentira. Puedo presentar evidencia. Todo lo que siempre pedimos es igualdad. Sí, señora. Eso es una mentira. Todo lo que siempre... Shrimp. Shrimpy. Siempre. Sí, señora. Eso es una mentira. Puedo presentar evidencia. Puedo presentar evidencia. Todo lo que siempre es pedimos. ¿Ah? Kadiri. Sí, señora. Eso es una mentira. Puedo presentar evidencia. Todo lo que siempre pedimos es igualdad. Progreso. Bagay. Ay, lang. Sa kaluwalhatian. Ihahayag. Ihayasa. Action. Nunca había visto hombre. Nunca. Ang hirap. Nunca había. Camera
Action. Nunca había visto hombre. ¡Oh! ¡Ah! Nunca había visto esto. ¡Hombre, mi vida! Nunca. Sige. Nunca había visto hombre. Lasas. Ano ba't ka rin hombre? Nunca había visto. Hombre. Hombre en mi vida. Nunca en mi vida. Ready? Lights. Camera. Action. Nunca había visto esto. Hombre en mi vida. Nunca en mi vida. Sino ka? Nunca había visto esto. Hombre en mi vida. Nunca en mi vida. Sino ka? Mentiras. Hindi ko na yun. Ayusin pa to, di pa to yung final ah. Di pa to yung final. Wala isa pa lang kayo final. While writing, isang manifesto hindi lamang ipagtanggol si Padre Pedro Palayas, kundi para itulong ang mitin ng tubong Pilipinas. Saan pa? Pilipina, tiene mucha mala suerte. Ano yun? Ito ba? Oo, dapat ayusin mo. Bigyan mo ng tono ah. Baal na makita. Aming pinuno, aming ilaw. Na ngayon wala ka na tila, muli kami nagsadlak sa kanila. Walang nararamdaman ko rin. Walang kalaman. Noong araw, Sabi ko na nga, 5 na tayo makakawin nito. Wala tayo matay. Tama na. Red. Noong araw ng aking ordinasyon, narinig ko yung tinig. Noong tinanggap ko ang aking doktorado, muli kitang narinig. Hey, my Pokebear! Don't laugh. Tell me that verse, my Poke Hanchi Honey Bear, Sweetie Little Pinkie Pie. My Pokebear. My Poke Patuti. Hey, Poke Patuti. Look at me. Jeremy, look at me. Ay, serious. Oy, tama na yan. No, look at me. Kaya mo yun, Jay? Kaya mo yun? Now why is it so bright? Oy, Ay! Tama na!